días. María Paulina Aguinaga, concejala, lleva ya trabajando fuertemente, muy reconocida en nuestra ciudad por lo que habla y por lo que dice y por lo preparada que es. Como siempre, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Nacho. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los televidentes. Cuando quiera me regaña, porque no me he podido quitar eso. Paulina. Es Paulina Aguinaga y yo me quedé con el María Paulina porque me suena. Pero el María Así va a estar marcado. No, yo sí soy María Paulina. De hecho, a mi mamá le encanta el María, pero hay veces por recordación, sí, por Paulina. marca, por Está todo, de Paulina, moda- más corto. Está el tema, pues ayer hubo debate en el Consejo de Medellín sobre presupuesto. ¿Qué pasó? Bueno, fue una citación de control político del concejal Fabio Rivera y estábamos como segunda bancada el concejal Carlos Zuluaga y yo, y queríamos hacer como un recorrido por lo que ha sido la ejecución presupuestal en estos 4 años o de esta administración y en especial del plan de desarrollo. Yo creo que siempre los debates son con ánimo constructivo y llamamos la atención en mi caso particular porque este plan de presupuesto tuvo 4 billones adicionales, es decir, un 25% sin incluir nuevamente los recursos de superávit, porque a veces dicen son 8, no, pero estarían contando 4 billones 2 veces. En realidad fueron 4 billones de más que se tuvieron. Pero esto no se tradujo necesariamente en un cumplimiento de todas las metas y de todos los indicadores del plan de desarrollo, que sería lo que uno esperaría. Si tuvimos un 25% más de recursos, entonces esto cómo impactó en el cumplimiento de indicadores. Y vemos que, por llamarlo de alguna manera, uno de los lunares de la ejecución del plan de desarrollo son los temas de infraestructura, donde muchos proyectos que venían desde la administración anterior, que se habían dejado financiados por lo menos parcialmente, esta administración no los terminó, o hay algunos que están en proceso pero que tampoco van a alcanzar a terminarlos. Son muchos. ¿Cómo cuáles? Son varios. Por ejemplo, sabemos que uno de los pilares de esta administración es el tema de seguridad. Del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, que fue producto de la fusión UNEMILICOM, recordemos los 1.4 billones de Milicom más otros recursos que se adicionaron, ahí se tenían unos recursos que para algo que se llamó el Plan 500, que eran las estaciones de policía en diferentes comunas. Siendo la seguridad un tema tan importante en la ciudad y sobre todo para esta administración, pues llama la atención que ese Plan 500, que tenía una financiación desde la administración anterior, esta es la hora que esas estaciones de policía todavía están en diseño. Es decir, pasaron 4 años, no solamente no se construyeron, sino que todavía están en diseño. ¿Y qué responde la administración a eso? Caso puntual, por ejemplo, la remodelación de la estación Poblado, que sabemos que ahí hay algo que no podemos esperar más, Guayabal y otras estaciones de policía. Entonces, la respuesta del secretario, no, es que nos dejaron los proyectos algunos proyectos desfinanciados, como la unidad hospitalaria de Buenos Aires, que además el año pasado hicieron unos créditos con la excusa de que iban a destinar 16.000 millones para terminar la unidad hospitalaria de Buenos Aires. Entonces, la excusa del secretario de Hacienda era básicamente, no, es que nos dejaron unos proyectos desfinanciados, y a eso lo que hay que decir es que el que gana para administrar y ejecutar los proyectos del gobernante anterior y sus propios proyectos, porque es que la ciudad no puede estar parando cada 4 años su desarrollo, su crecimiento y sus proyectos estratégicos porque llega un nuevo gobernante. Paulina, yo siempre me he preguntado una cosa y lo hemos hecho en repetidas oportunidades aquí en la mesa. Entonces, ¿para qué sirve el Consejo? ¿Cuál es ese control? Porque usted está haciendo una denuncia importante, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo presionan o cómo lograr que realmente, si había presupuesto, si estaba financiado, pasaron 4 años y no se dieron? Pues yo creo que el Consejo ha dado los debates, pero recordemos también que la labor del Consejo o la función es limitada, que al final quien tiene el lapicero y la voluntad política es la administración municipal. Uno como concejal prende las alarmas, hace los debates, cita a control político, pero más allá de eso, si la administración no quiere definir estos temas como una prioridad, pues simplemente no los ejecuta. Y eso se vio, por ejemplo, también con el Hospital General de la Sede Norte. Esa plata también se habían dejado destinados 25.000 millones del Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Venía de la administración anterior, ya tenían el terreno, ya habían puesto valla no solamente con el logo de la administración anterior, sino de esta administración, anunciándole a la gente que allá se iba a construir una nueva sede del Hospital General.
en el norte, en la Comuna 4, Aranjuez, que además en esa zona no tenemos ningún centro de alta complejidad, y finalmente decidieron destinar los recursos para Parques del Río. Entonces, un proyecto que tenía un valor inicial de menos de 500.000 millones, hoy termina costando 727.000 millones. Y esto también pues, deja claro que las prioridades deben ser otras. María Paulina, entre esos factores que quedaron pendientes, hemos escuchado por muchos años el Naranjal, ese proyecto de vivienda, y hemos visto que uno de los déficits que tiene esta administración fue no haber cumplido con ese tope de vivienda. ¿Qué tranquilidad, seguridad o esperanza se le puede dar a esta gente? A ver, yo creo que esa situación, no quiero sonar pesimista, pero ese plan parcial de Naranjal yo lo veo complejo. Lo veo complejo porque creo que es un problema estructural que tenemos en la administración, y no solamente de esta, sino también de la anterior, y es que la EDU está sobredimensionada. A la EDU terminan cargándole un montón de proyectos para que los ejecute. Tenemos una Secretaría de Infraestructura que se limita únicamente a hacer convenios interadministrativos con la EDU para que sea la EDU quien ejecute, y la EDU no tiene capacidad para hacer todo eso. Entonces, en este plan parcial se metió la EDU de inversionista, de comercializador, de diseñador, de constructor, y se consiguió un socio para hacer todo eso, Casa Inmobiliario, que también está en los sonados escándalos de Odebrecht y hoy también tiene su representante legal en la cárcel. Y encontramos contratos en ese plan parcial que han venido siendo ejecutados por la EDU y que ya tienen adiciones no del 50, del 500%. Y los sobrecostos que hay, eso estaba prácticamente parado, porque también escogimos un mal socio. Usted de ser reelegida continuará siendo una mujer muy crítica, una concejala pendiente de todo esto. ¿Eso es lo que usted quiere? Pues claro que sí, es que para eso me van a elegir y espero contar con el voto de confianza de la ciudadanía para continuar esta labor de control político. Yo creo que los concejales nos debemos a los ciudadanos, a estar visitando permanentemente los barrios, a escuchar las quejas, las opiniones, las ideas y las propuestas de la ciudadanía y a ser los voceros de ellos ante la administración municipal. Y creo que votar por usted es muy fácil, CD2. CD2, Centro Democrático número 2. Nacho, permítame, yo le hago otra pregunta a la concejal. Y hemos hablado de muchos temas, pero el tema de movilidad, quisiera saber, ¿usted cómo ve la ciudad actualmente en el tema de movilidad? ¿Qué nos hace falta? ¿En qué se debe seguir trabajando? Bueno, yo creo que el tema de movilidad ahí requiere una mejor planificación y planeación de la ciudad. Por ejemplo, el tema de las ciclorrutas fue otro tema que tratamos ayer en la ejecución presupuestal y del plan de desarrollo. Se tenía una meta de 80 kilómetros nuevos de ciclorruta, y como no se había cumplido a principio de año ni siquiera la mitad de esta meta, entonces la administración le entró el afán por mostrar algo. Y hay que distinguir entre ciclorrutas construidas y ciclorrutas demarcadas. La mayoría de las ciclorrutas que se ejecutaron son demarcadas, que terminaron de infartar la movilidad en la ciudad porque disminuyeron las vías a un solo carril, que si hay una congestión no tiene por dónde pasar una ambulancia, un carro de bomberos, y que además, como son demarcadas, muchas veces no hay otra separación distinta que una línea, también es peligroso para los mismos ciclistas. Que ya Julián nos tiene un informe para la semana entrante. Que además son absolutamente peligrosos para los mismos ciclistas. Entonces yo creo que en temas de movilidad, claro que hay que seguir construyendo más ciclorrutas, pero bien planificadas, construyéndolas, no demarcándolas, y tener en cuenta que es que por ahí solo se va a movilizar el 10% máximo de la población. Uno no le puede pedir a un adulto mayor que coja una bicicleta porque no lo va a hacer, ni usted va a decirle a un niño adolescente de 10 años o 11, váyase solo para el colegio en bicicleta, porque además el temor también de que le roben la bicicleta. Sí. Entonces tenemos que ser realistas, no todo el mundo se va a montar en la bicicleta. Tenemos que seguir construyendo vías y fortaleciendo el sistema de transporte público masivo. Pero la mejor forma de fortalecer este sistema público masivo es hacerlo competitivo con la tarifa, tener una integración de la tarifa. Porque en este momento, como no tenemos la integración tarifaria, personas que devengan un salario mínimo tienen que coger hasta 4 buses, terminan destinando entre el 25 y el 30% de sus ingresos al gasto de transporte. Y esto hace que en muchos casos sea más eficiente y más económico la motocicleta, por eso estamos inundados de motos, que utilizar el sistema de transporte público. ¿Cuánto le da a usted, don José, a Paulina Aguinaga para que esté en esas otras líderes?
como candidata a la alcaldía. 8 años. 8 años. Ah, bueno, usted le dio 8 años. Vamos a ver. Porque es muy buena en su ejercicio, pero está muy joven. Entonces, no sé, se me ocurre que en 4 años. Ahí le todavía vamos está haciendo muy- el sondeo, todavía ya la está muy estamos joven. tirando ¿Qué pasa para con otro la lado, juventud? pero que conoce nuestra ciudad, la conoce, la ha trabajado. CD2, Paulina Aguinaga. Así es, al Consejo de Medellín, Muy Centro bien. Democrático. Gracias. El de la manito acá, el loguito de la manito acá, porque a veces la gente se confunde. Sí. CD, porque allá en el tarjetón no va a decir CD, Centro Democrático, Sí. el loguito de la manito en el corazón. Muy bien, gracias como siempre por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Nacho, a toda la mesa de trabajo y una feliz noche para todos los televidentes.